Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Londoño y el día de hoy les voy a explicar cómo realizar el dibujo de Iron Man que ven aquí en pantalla en AutoCAD. ¿Listo? Entonces, primero ingresamos a AutoCAD, creamos un nuevo entorno y vamos a insertar el dibujo que tenemos que realizar, ¿cierto? En imagen. ¿Listo? Entonces, insertamos el dibujo. Puede ser más o menos de ese tamaño, está bien. Y debemos recordar que siempre para hacer cualquier dibujo necesitamos tener un punto de referencia. En este caso vamos a tener de punto de referencia esta línea de abajo, ¿cierto? Específicamente el punto izquierdo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar realizando esta línea de 120. Vamos a empezar por cualquier punto, 120. Y bueno, como siguiente paso vamos a realizar estas líneas de acá que son de 55 grados. Listo, entonces iniciemos con esta de la derecha. Entonces necesitamos 55 grados y una altura de 160, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a poner primero la línea de 55 grados y de un largo puede ser puede ser cualquiera, ¿cierto? Y realizamos la otra línea por el otro lado, pero en este caso seguimos teniendo el mismo punto de referencia del lado derecho del plano coordenado, ¿cierto? Entonces en este caso debemos colocar 125. A ver, ¿por qué debe ser 125 y no 55? Es porque se está tomando el punto de referencia del lado derecho del plano coordenado. A ver, yo les explico brevemente. Entonces, vamos a crear aquí, voy a crear esto para explicarlo. Entonces, tenemos el plano coordenado. Vamos a crearlo aquí un momentico. Entonces, tenemos el plano coordenado. Entonces, si yo voy a crear una línea, voy a crear una línea con un ángulo. Entonces, un ángulo de 55, si lo creo en el primer plano y se está tomando de referencia la primera horizontal del plano derecho, entonces puedo crearlo simplemente en 55 grados. ¿Cierto? Entonces, yo necesito 55 grados con respecto al plano, pero en el segundo cuadrante, entonces, ¿qué debo hacer? Restar 180 grados, que es la distancia del ángulo completo, menos 55, que en este caso sería 125. Y podemos verificar, obviamente nos quedó 55 grados. Listo. Bueno, entonces, como siguiente paso, vamos a... Voy a dejar esto aquí por si necesito explicarles ahorita algo más. Entonces, necesitamos que queden de una altura de 160. Entonces, lo que vamos a hacer es recortarlas. Entonces, con esta línea de proyección que se nos genera automáticamente, creamos por acá una línea de 160. Y a partir de la punta de la línea, creamos una línea horizontal y recortamos. Y ya podemos borrar estos. Entonces ya nos quedaron con el ángulo y con la altura. Listo. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es, vamos a crear la siguiente línea. La siguiente línea aquí nos dice que tiene 154 grados de esta línea con respecto a la otra, ¿cierto? Entonces, estos 154 grados nos los muestra por afuera, pero por ángulos semejantes, por adentro también tiene 154 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? A ver, aquí lo que vamos a hacer es que primero que todo, nosotros sabemos que esta horizontal, que está acá, no sé el puntero. Bueno, les voy a explicar aquí brevemente. Entonces, si tenemos aquí una línea, tenemos esta línea que está de 55 grados. Entonces, tenemos esta línea que está de 55 grados. Si yo tengo una línea horizontal a partir de la punta, este ángulo que tengo aquí
por ángulos semejantes también es de 55, como pueden ver, ¿cierto? Entonces yo necesito crear una línea que tenga 154 grados, pero con respecto a la otra línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ya sabemos que de aquí en la parte de, aquí en esta zona de abajo, en esta, tenemos 55 grados, ¿cierto? Y yo sé que la totalidad debe ser 154. Entonces debo tener, yo sé que la totalidad, digamos, entre estas dos líneas, ahí no la creé con ningún ángulo, ¿cierto? Entre estas dos líneas debe ser 154. Ahí me dio 162 porque no le puse ninguna medida específica, ¿cierto? Pero entonces yo sé que debo tener 154. Entonces, si ya tengo 55, ese ángulo que resta ahí, que me está marcando en este momento de 103, ¿de cuánto debe ser? De 99. Entonces coloco 99 y si tomo la medida completa, me va a dar 154. ¿No pueden verlo? ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué es? Porque al sumar los dos ángulos, o sea, al yo sumar 99 más 55, me da 154. Lo podemos ver acá. ¿Cierto? 154. Listo. Entonces, esta línea que debemos hacer acá, esta línea, dice 154, pero entonces yo, como está tomando el punto de referencia del plano, del plano coordenado de la derecha, entonces vamos a hacerla eh, de 99. Y vamos a colocarle un largo X. Listo. Y lo mismo al otro lado. Pero entonces aquí hay un detalle. Lo que pasa es que aquí no podemos colocar 199 porque seguimos con el mismo problema de ahorita. Entonces ya tiene que ser en este caso 180 menos 99. ¿Cierto? Entonces ya tengo aquí 55. 55. Necesito crear ese otro ángulo, ¿cierto? Pero entonces yo ya sé que es 99 en el otro lado. Entonces 180. Este sería 180 menos 99, ¿cierto? Que serían 81. Entonces simplemente coloco aquí 81 y ahí me quedaría con el ángulo 154 interno, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Listo. Entonces creamos la línea a partir del punto inicial y colocamos 81. Aquí lo que estamos realizando primero es la silueta exterior, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso para realizar esta silueta exterior es realizar el círculo de la parte de arriba, ¿cierto? Que nos dice que es de un radio, de 200. Entonces, ¿a partir de qué punto se está tomando ese círculo? De este de acá. A partir de este punto de acá. Si proyectamos esta línea del radio, podemos ver que llega hasta este punto de acá. Listo. Entonces, primero tenemos que ubicar ese punto para luego realizar la circunferencia. Entonces, vamos a sumar todas estas medidas. Entonces, sería 145 más 200 más 65 más 40. ¿Cierto? Entonces, en este caso sería, vamos a sumar 200 más 145, 345. Más 65 sería 410. 410 más 40, 450. ¿Cierto? Vamos a hacer una línea de 450 a partir de acá. 450. Y vamos a realizar una circunferencia de radio 200. Esta otra sección que nos falta acá, para poder unir esta línea con este círculo, se realiza con un círculo con 3 puntos tangentes, ¿cierto? Con este de acá.
Entonces, ¿qué puntos vamos a tomar como tangentes? Esta línea de aquí, esta segunda línea que realizamos y el círculo. Y ya automáticamente se genera el círculo, la circunferencia. Listo. Hacemos lo mismo al otro lado. Seleccionamos la circunferencia. Y acá. Entonces ya quedó. Ahora simplemente recortamos. Recortamos acá. Recortamos acá. Acá. Y también el sobrante de estas líneas. Y ya este círculo que tampoco lo necesitamos. Esta línea también ya la podemos borrar. Y estas circunferencias, porque sobró, también lo podemos borrar. Listo. Entonces ya ahí nos quedó la silueta. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a empezar por la boca. Listo. Entonces sabemos que vamos a empezar con la línea de abajo, que sabemos que mide 136 y está a una altura de 74. Listo. Ahora, entonces vamos a hacer una línea inicial que es 74 de altura. 74. Y sabemos que es de 136, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, nos hacemos nos hacemos encima de la punta, ¿cierto? Sin darle clic. Y vemos que se va, si uno se desplaza, se crea una línea de proyección. Y ahí se empieza a crear una distancia que uno puede definir esa distancia para poner el punto inicial de la línea. Entonces, si tenemos 136, nos podemos ir a, a la mitad, que serían 68. Serían 68. Entonces escribimos aquí 68 sin darle clic. Entonces 68 y le damos enter. Entonces ya el punto inicial se nos pone a 68 de distancia. Entonces ya aquí podemos colocar 136 y podemos verificar que el punto central nos queda sobre toda la línea. Entonces ya podemos borrar esa línea porque ya tenemos esa otra línea de referencia. Entonces aquí ya nos dice que debemos crear una línea paralela a 13 milímetros, pero de una distancia de 156. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a duplicarla. Vamos a dar duplicar a una distancia de 13. Ahora la vamos a extender 10 milímetros acá. Entonces le damos clic, le damos un clic y la desplazamos un poquito hacia el lado y le damos que se desplace 10, pues que se extienda 10. Extendido 10. Y lo mismo al otro lado. Un clic y desplazamos. Otra vez 10. Ya tenemos de 156. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que es hacer como la parte de acá. Que serían con un ángulo de... Serían un ángulo de... Ay, me equivoqué. Perdón. Esta línea no era de 156. La distancia que nos están dando ahí es hasta 156, pero hasta las puntas de la parte de abajo de la boca, ¿cierto? Entonces no. Lo que debemos hacer es que esta no va a ser la parte de arriba, ¿cierto? Esta va a ser la distancia para las zonas de las puntas de acá, ¿cierto? Pero entonces esa línea sí la vamos a usar, pero entonces esa no va a ser esa va a ser la parte de arriba, pero la tenemos que recortar, ¿cierto? Entonces, esa línea sí la tenemos que crear así como les expliqué, pero la vamos a usar para recortar. Listo. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es crear una línea de 137 grados con punto de referencia acá en la boca, de la parte de abajo de la boca, ¿cierto? Entonces, iniciemos con la de acá. Entonces sería 137. Ahí podemos colocar simplemente 137 de ángulo, 137 de distancia. Puede ser ahí. Listo.
Y hacemos lo mismo al lado contrario. Pero en este caso tenemos el mismo punto de referencia. Entonces sería 180 menos 137, que sería 43. ¿Cierto? Entonces 43, escribimos 43. Ahora lo siguiente que debemos hacer es proyectar esta línea que creamos previamente hacia abajo horizontalmente. Entonces la creamos desde la punta hacia abajo. Listo. Y ahí vamos a recortar. Ahí vamos a recortar. Vamos a recortar acá. Y ahora vamos a hacer una línea que quede a 90 grados de la línea de 137, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debe ser ese ángulo? Vamos a calcularlo. Entonces, si yo necesito que quede que quede a 90 grados de la otra, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Entonces, si yo tengo una línea que está a 43 grados, 43, por lo que ya les expliqué previamente, y necesito que quede a 90 grados, entonces sería, en este caso sería 43 más 90, ¿cierto? Que sería 113. Perdón, sería 133. 133, entonces sería 133. Puse la distancia desde el ángulo. Entonces sería 113 de ángulo de 133. Y verificamos que queda a 90 grados. Pues miren que queda a 90 grados. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, pero a partir de este punto que acabamos de recortar, sería 133 la distancia. Ah, no, perdón. En este caso sería una línea, aquí nos dicen que sería una línea sería 13. O sea, habría que conservar este espesor de la boca. Entonces, en este caso, entonces sí sería una línea, habría que crear la línea con el ángulo y con la distancia. Entonces primero le damos que va a ser una distancia de milímetros y después le ponemos que 133 de ángulo. Y ahí sí nos quedó la línea. Entonces, ahora vamos a terminar de cerrar la boca para poder ya así recortar. Entonces, aquí tenemos que poner un ángulo de 43 igual que en el lado derecho, ¿cierto? Y la distancia vamos a colocar cualquiera. Entonces aquí simplemente colocamos 43. Entonces ahora borramos esta línea que creamos y recortamos estas dos puntos de acá. Pues ya nos quedó el lado derecho y simplemente repetimos el procedimiento al lado izquierdo. Entonces, en este caso sería 133 menos 180, que serían 47. Entonces vamos a colocar el ángulo de 47 y recuerden que tiene que ser la distancia del 13. Y ahí tenemos esa línea y vamos a crear la otra. Aquí sería 137, igual que el ángulo inicial. Sería 137. Y borramos esta línea y recortamos el excedente de las otras. Listo. Entonces ya tenemos la hoja lista. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a realizar los ojos y este cuadrito del medio. Primero vamos a realizar el cuadrito del medio para tener un punto de referencia, ¿cierto? En este caso tenemos que es 160 más 100, la parte inicial, y que es un largo de 76. Entonces 170 de 160 más 100, 260. Vamos a crear una línea desde el centro de 260. La de 260. Y ahora voy a crear la línea de 76. 76. Listo. Entonces, me paro sin darle clic sobre la punta y me desplazo hacia la derecha sin darle clic. Entonces, como es 176, la mitad de 176 es 38. Entonces, copiamos 38 y ahí se nos va a crear el punto inicial de la línea. Entonces, ya simplemente
le damos la distancia a la línea de 76 y verificamos que el centro nos queda en el estado del punto inicial. Entonces ya podemos borrar esta línea y vemos que tiene un espesor de 12, ¿cierto? Entonces podemos duplicar la línea o podemos crear líneas nuevas, como deseen hacer. Entonces en este caso voy a crear duplicar línea en cierta distancia que es 12 y simplemente uno de las puntas con la línea y ya. Listo. Ahora vamos a crear los ojos. Aquí vamos a hacer algo parecido y es que vamos a hacer las líneas vamos a realizar la línea de abajo. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que los ojos están separados por 90 milímetros y la altura inicial es más baja que el cuadrito que acabamos de realizar. Entonces vamos a crear otra línea que sería 145 más 111, que en este caso sería más 111 sería 56, 256. Listo. Sería 256. Creamos la línea acá abajo. 256. Y vemos que queda el punto de referencia un poco abajo. Entonces, bueno, como yo sé que el punto inicial está a 90 dividido 2, porque es la distancia entre los ojos, entonces voy a tomar desde el centro hasta un ojo, que serían 45. Entonces hago una línea de 45. O puedo hacer lo que les mostré ahorita, que es que se paran sobre el punto, simplemente se desplazan un poco a la derecha y copian 45. Entonces ya ahí queda una distancia de 45 el punto inicial de la línea. Lo siguiente que debemos hacer es, vamos a realizar la línea de abajo que es 74. Entonces 74. Yo realicé la primera línea. Entonces, para realizar la primera línea, dice que es 34, ¿cierto? Pero no nos dan cuánto mide esa línea. Pero al otro lado, como pueden ver el ojo izquierdo, sí nos dan la altura de la punta final. Entonces, esa línea está a 34. Este ángulo de acá, este ángulo es de 34, ¿cierto? Y esa punta final está a 283.5. Listo. Entonces, vamos a crear la línea de 34. 34, un ángulo de 34 de distancia, ¿cierto? Y vamos a crear una línea para poderla recortar. Entonces, tomamos la proyección de acá y dice que es de longitud 283.5. Entonces, de 283.5. Y ahora vamos a crear una línea para cortar, ¿cierto? Vamos a crearla completa para que no sepa para ahorita. Entonces, que atraviese completamente la cara. Entonces, la creé hasta el otro lado, ¿cierto? Y voy a recortar esta línea para que quede más claro. Entonces, la siguiente línea que vamos a realizar está, como podemos ver al lado izquierdo, está a 67 grados con respecto a la de 34 grados que ya acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esto. Nos dan 74 grados, tenemos una línea inicial de 34 grados. Nos dicen que hay que crear una línea a partir de este punto que esté a 67 grados con respecto a esta que acabamos de crear. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces serían 34 grados, o sea, en este caso serían 34 grados más 67. ¿Cierto? Entonces, 34 más 67 serían en este caso 34 más 67 serían 91, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una línea a partir de esta punta de acá de 91. 91. Listo. Entonces, como podemos verificar,
el ángulo entre esta línea y esta línea, que nos lo dan por afuera, si es de 57. Ah, perdón, era 67, o sea que era 101. De 101. Perdón, me equivoqué. 101. 101. Me equivoqué en la zona. 101. Ahí sí, ya tomamos la medida, que es de 67. Listo. Entonces, vamos a crear la línea de 100, con 101 de ángulo. 100, de cualquier largo, porque ya vamos a crear otra restricción. Entonces, tenemos que la punta de esa línea está a 114. Entonces vamos a crear otra línea acá de 114, de 314, perdón. 300. Y hacemos lo mismo, creamos la línea que atraviese por completo. ¿Cierto? Y recortamos este pedacito. Bueno, entonces ahora nos dan que tenemos otra línea de 110 de largo y con un ángulo de 97 con respecto a la que acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, vamos a crear una línea de 110, acá, 110, y con un ángulo ya les voy a explicar el ángulo que sería. Entonces tenemos esta línea acá, que sería, o sea, tener esta línea acá sería lo mismo que tenerla acá, ¿cierto? Entonces sería 101. Aquí tengo otra línea que sale desde esta punta, pero a 97 grados de esta otra línea que acabamos de crear, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces tendremos 111, que sería este ángulo de acá, y necesitamos crear una línea que esté a ver, a 101. Hice mal. Escribí la distancia en vez del ángulo. 101. Y crear una línea de acá que esté a 97 grados. A 97 grados de esta otra línea de acá. Que esté a 97. En este momento la creé sin la distancia que es. Pero entonces, ¿qué ángulo tiene que tener esta línea con respecto al horizontal por debajo para que nos dé ese ángulo que necesitamos, ¿cierto? Entonces en este caso sería 101 más 97, que serían 198, ¿cierto? Entonces 198, pero como ya sobrepasó los 180 grados, debe ser de 198 menos 360, ¿cierto? Hagámoslo. Entonces sería 198 menos 360, ¿cierto? En este caso sería 162. ¿Ven? Sería 360 menos 198, que sería 162 por el ángulo de abajo. Entonces creamos la línea de 162 y verificamos que el ángulo entre esas dos líneas nos da 97, ¿cierto? Entonces esa línea la debemos crear de 162 de ángulo y de largo de 110. Entonces un largo de 110 y un ángulo de 162. Y ya ahí únicamente lo que tenemos que hacer es unir esta punta con la de acá. Y verificamos que nos quede un ángulo de 80. Y efectivamente nos queda un ángulo de 80. Entonces quedó bien hecho, ¿cierto? Bueno, como ya dejamos estas líneas hechas, entonces ya se hace un poquito más sencillo.
Bueno, entonces vamos a tomar de este